de Sinyebe, el cual se debe a una expresión de Perú que se refiere a tener relaciones para adultos sin utilizar ningún tipo de protección. Y es que además de grabarse teniéndolo mencionado con estas mujeres, la razón por la cual lo hacía es porque había sido diagnosticado con VIH, por lo que en manera de venganza Sinyebe buscaba muchas más mujeres de esta vida para tener relaciones y poder esparcir el virus. Sin embargo, poco tiempo después su página fue reportada. Ya empezamos potente, que camina tranquilamente por las calles del Perú, cuando sí, de repente me imagino hasta yo mismo como un objeto punzocortante roza tus glúteos para ahí estaba preparando. Se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de Pero existen dos memes en este país que se arraigaron demasiado en la cultura de internet en general. El hombre más guapo del Perú fue expulsado de su propio país por ser demasiado guapo, lo cual obviamente es una noticia falsa, ya que el hombre más guapo de Perú obviamente es Faraón Shady. A ver, y él... se habla mucho de que es una de las personas más guapas de Perú. Yo la verdad no. Se acabó la joda. Hoy vamos a reaccionar a Iceberg de Perú. Perú, una ciudad linda, que tiene una muy buena gastronomía, que tiene una gente muy cálida, pero que acá nos presenta un iceberg con misterios y no sé mucho cómo será el tema del video, pero promete ser una locura. Vamos a reaccionar. Es uno de los países de Sudamérica que tiene más pobreza extrema. Un iceberg es un video en el que hablamos de hechos, teorías y curiosidades, y conforme avance el video, este se va volviendo más oscuro. Uy. ¿Qué dice? A ver acá. El corta nalgas. Ya empezamos potente, camina tranquilamente por las calles del Perú, cuando sí, de repente me imagino hasta yo mismo caminando. Un objeto punzocortante roza tus glúteos para ahí estaba preparando el castigo divino. Sale corriendo y sentir cómo es que tu culo está completamente rebanado como jamón. Y aunque pareciera sacado de una película de terror, rebanado como jamón, es que esto se trató de un caso real en Perú que ocurrió en el año 2011, teniendo un total de 12 víctimas, todas ellas siendo mujeres. Al parecer este sujeto cometía la fechoría con un bisturí, y como todo aquello que es popular, no tardó mucho tiempo en que personas trataran de seguir sus pasos, solo que en estos casos las víctimas no eran mujeres, sino que eran hombres, y no les fileteaban el culo, sino que les cortaban el tilín. Poco tiempo después, en el año 2023, se daría una serie de casos de una mujer apodada como la loca de la jeringa. A ver, la loca de la jeringa, la loca de la tijera, la loca de lo que sea. Esta gente me da repugnancia. Vos imaginate estar caminando un día normal, yendo a hacer las compras, viniendo a hacer algo, yendo a visitar a alguien. Y de la nada te cruzás con que alguien te está aniquilando una nalga con un bisturí, o te está aniquilando el miembro con un bisturí. Es una locura. O sea, es una locura. Pónganse a pensar si a ustedes les pasa. ¿Cómo ustedes reaccionarían? O si no suele ser un familiar. A todos los sitios con una jeringa que se especulaba que tenía enfermedades como el VIH y hepatitis. Sin embargo, esto había no mucho se llegó a demostrar, pero sí lograr. Este tipo de cosas de jeringas con enfermedades, con esto que lo otro, era muy común cuando por lo menos era en el tiempo de escuela, que se rumoreaba. Era todo mentira. Pero bueno, se ve que hay gente que lo hacía de verdad. De hecho, la mentira habrá venido de casos como estos. Capturar a la mujer que le inyectaba sustancias extrañas a las personas. No, te jode la vida de por vida. A ver, la Beba Army. Ok, esto parece tipo... me imagino tipo Coco Army, algo por ahí debe ir. Es uno de los streamers más famosos de este juego. El fandom de este streamer se hace llamar Beba Army, y una chocolatada es un evento en donde se reparte pan y chocolate y se regala un juguete de bajos recursos. Cosas que a simple vista parecería que no tienen absolutamente nada en común. De hecho, me parece buena persona si hace el año 2011, ese tipo de cosas. Mientras el streamer Sideral hacía un stream chocolatada en GTA, se le ocurrió decir dentro del rol que haría una chocolatada. Sin embargo, la Beba Army creyó que sería una gran idea hacer esto una realidad, por lo que comenzaron una campaña masiva para publicitar la chocolatada de Sideral, pagando a actores de doblaje como la voz de Goku, Krillin y Kowalski de Madagascar para publicitar igual, a ver, fecha. Yo por lo que he visto, estos tipos que hacen la voz de Goku, todo, están en todos lados. O sea, le pones un precio y está... O sea, no es una locura contratar el servicio de otras personas. De hecho, tiene una página donde vos podés contratar sus servicios por una cantidad determinada de dinero y te mandan el video. No es una locura. Si tenés plata lo contratás. Y no creo que sean muy caros. Y por último, pagaron por mostrar la publicidad en cada Auronplay cine de también lo Perú.
días antes de la supuesta chocolatada, por lo que viéndose acorralado por la Beba Army, el streamer Sideral no tuvo más opción que anunciar que haría la chocolatada con la ayuda de su alcaldía local. Pero como era de esperarse, en lugar de todo que el movimiento por un pelotudo familia a la chocolatada, che, boludo, alrededor de Perú tiene necesidades más grandes que enfocarse en hacer una juntada tomando chocolatada con este tipo. Adultos, y no precisamente a regalar juguetes, sino que por el contrario, en cuanto llegaron, tiraron la cerca del lugar en donde se estaba haciendo el evento y provocaron toda clase de desastres. Al ver esto, el streamer Sideral se trató de resguardar en su casa, cosa que fue completamente inútil, pues más de 3000 personas lo siguieron hasta su casa y empezaron a corear varias canciones y a reclamar su pan y su chocolate junto con sus juguetes. Claro, a ver, hay que entender la gente. Yo no lo haría en mi vida, de ir a ver a alguien y menos hacer quilombo, pero hay que entender la gente que por ahí había gente que con hambre en sus estómagos y quería la chocolatada que le prometieron. A ver, el tipo, por lo que tengo entendido, la chocolatada quedó en nada. Después de esto, Sideral se tuvo que cambiar de domicilio, pero casi sucede lo mismo el siguiente año. Solo que en esta ocasión, a pesar de que hicieron exactamente la misma campaña de marketing de la chocolatada sin permiso del streamer, no acudió tanta gente a la nueva casa de Sideral, por lo que solo hubo un par de personas reclamando su chocolatada. Policías disfrazados para... Surgió una idea llamada la Iniciativa Vengadores. Muy light me parece esto. Que consiste en reunir a varios héroes que pudieran librar las batallas que nosotros no pudiéramos pelear en los lugares más peligrosos del mundo. Pero después de la cagada que Marvel ha hecho de sus películas, normal que se quedaran sin presupuesto, obligados a tener que luchar contra criminales en el Perú. O al menos eso fue lo que algunas personas pensaban luego de ver un video en donde por lo menos le meten onda. De Perú se disfrazaban de los Vengadores e irrumpían a algunas casas donde... A ver, esto es verdad. Esperá que asimile un poco la información. 2 segundos. Policía disfrazado de superhéroes para hacer justicia. No, vos no estás haciendo justicia, vos lo que estás haciendo es el ridículo. Como policía estás perdiendo todo el respeto. No te podés disfrazar así, vos tenés una responsabilidad. No podés hacer de payaso. Sabía que había sustancias ilegales, esto para no llamar la atención de los criminales y evitar que escaparan o eliminaran pruebas. Y este Salame hablando lo más serio del mundo. Pero no solo se disfrazaron de los Vengadores, el Grinch. Pues la policía peruana recurre a otros métodos como disfrazarse del Grinch y también llevar serenatas y carteles de enamorados junto con un oso de peluche gigante para poder hacer que los delincuentes salieran de sus domicilios y aprovechar el momento para atraparlos. Este tipo de operativos se han vuelto cada vez más frecuentes, por lo que puede que sigan haciendo esta clase de cosas. Está jodiendo que se volvió famoso. El peinado peruano. Este es muy conocido. Hay memes. Una persona peinada de hecho, así, se volvió popular este peinado. O así. ¿De dónde crees que sea? Posiblemente hayas respondido que de Perú. Porque pues este es un iceberg de Perú. Pero lo cierto es que por alguna razón la mayoría de peruanos sí nacen con este tipo de cabello. Pero algunos pelo muy lacio, muy crespo, y tratarlo para que se vea diferente. Y tal vez también te hayas topado con videos en donde le muestran a la gente el tipo de cabello de una persona y luego le preguntan de qué país creen que sean. ¿Crees que se pueda saber por el cabello de una persona de qué país es? No. ¿De qué país crees que es esta persona? Peruana. Perú. Siendo la mayoría de respuestas Perú, tachando a estas personas de xenofóbicas por decir que no pueden saber de dónde viene una persona solamente viendo su cabello, se acertaron. Ni tampoco por su color de piel. Pero dime, si tú eres de Perú o conoces a alguien que lo sea, ¿tienen el cabello de esta manera? Ahí está, infórmenos para también saber de la cultura peruana. La distribuida por George Soros, la gran cultura peruana, que es una cultura muy linda, rica y milenaria. Guarda que ahí los incas estaban haciendo trabajos encubiertos y mucho respeto a los incas y al pueblo peruano. La familia de Rockefeller y Bill Gates. Al menos esas fueron las palabras que literalmente dijo Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco en Perú,
para justificar el hecho de que todos los procesos penales se habían no solo pospuesto, sino que en algunos casos habían sido completamente archivados. Y es que a pesar de que la pandemia afectó a todo el mundo y evidentemente muchos negocios e instituciones gubernamentales se vieron obligadas a cerrar y parar sus actividades, no puedes salir a echarle la culpa de literalmente una enfermedad a Bill Gates. O bueno, sí puedes, pero quedarías como un completo conspiranoico. Por lo que debido a esto, el Poder Judicial si no tenés pruebas de Perú concretas como para acusar a alguien, un trabajador gubernamental no representa todo el sistema judicial del país. Pero jamás se disculparon con Bill Gates. Las cosas nos están demostrando lo contrario. No quiero tirar mala onda, hate, nada, pero los inventos peruanos, a ver qué inventos tienen los queridos peruanos. Genios no combinan para nada con Latinoamérica en general. Pero aunque sea complicado de creer, en Latinoamérica sí hay talento, pero falta apoyarlo. Como casi en cualquier país, Perú también tiene este tipo sabe que está hablando. Que van mucho más allá de su primer satélite lanzado o el de tener prácticamente una planta nuclear, pues dos de los inventos más destacados hechos por peruanos son el motor que funciona a base de literalmente agua, pues el joven conocido como Evin Acosta propone pero a ver, esta es la cara de un genio. O sea, que menos bromas de que no sé qué, es la cara de un genio. Tuvo una idea innovadora, yo no sé qué estará haciendo hoy de su vida, pero bueno, tuvo un instinto ahí genial, se le podría decir. El cual es un proceso químico que separa literalmente las partículas de agua, es decir, el oxígeno y el hidrógeno. Sin embargo, este invento está aún en fase temprana, pero ya ha logrado avances significativos. Y el segundo invento es de Hernán Asto, que quiere convertir el proceso de la fotosíntesis en electricidad ecológica y económica para todos, esto instalando un mecanismo en cada maceta de cada planta, y a diferencia del proyecto anterior... Bueno, yo la otra vuelta estaba viendo una entrevista a un boliviano que le hicieron, que él se ve que también tenía estas inquietudes de científico, como familia del futuro, pero en versión peruana, en este caso boliviana, que quería inventar un proceso para sacar papas mucho más rápido de la tierra. No sé qué será él a día de hoy de la vida de ese joven genio. ¿Perú? Es hora de un pequeño quiz. Dime, ¿qué lugar es este? ¿Perú o Afganistán? Lima. Es Lima, ¿no? Ahora dime, ¿qué lugar es este? ¿Perú? También es Perú. ¿O Egipto? Estamos en un iceberg de Perú. No, pero que Perú, a ver, tiene lugares lindos, pero Israel la o Perú. arquitectura es medio... Era obvio que iba a ser Perú, ¿ya? Y es que se tiene la mala creencia, quizás gracias a las redes sociales, que todo el Perú es un desierto. Esto también alentando... Bueno, a ver, es verdad que tiene zonas muy lindas Perú. Hay una zona que se llama San Isidro, si mal no recuerdo. Pero yo he escuchado gente que ha ido y se ha encontrado con una villa importante. O sea, como que básicamente, por lo que me dijeron, y después por los videos que vi, que la ciudad de Lima básicamente es una villa gigante. Es lo que me dijeron, no sé si es verdad, yo por lo que vi en una condición tan deplorable, pues esto se debe únicamente a la ciudad de Lima y otras ciudades aledañas, ya que en efecto Perú cuenta con un desierto bastante amplio, también es un desierto uno de los hermoso, más biodiversos del mundo, sí. Por lo que si vas a Perú puedes encontrarte una gran cantidad de distintos paisajes, pero por supuesto que si vas a Lima también te puedes encontrar estas imágenes un tanto más desconcertantes, sí, que no sabes si estás en Afganistán o en Perú, por lo que no, Perú no es un desierto, pero Lima sí que lo parece. Perú es un desierto, de hecho. Bueno, a ver, entre comillas, dicen que la mayor población peruana toda se concentra en Lima, por lo que deja al resto de Perú medio desierto. Quizás hayas escuchado el rumor de que en el rumor de las palomas, que muchos peruanos dicen que es mentira, no, que no se las comen. comen. Algo precisamente cultural o tradicional, sino que literalmente la gente de ahí caza palomas callejeras y se las come. Es decir, que son aves que no están en cautiverio o son previamente criadas para el consumo. A ver, humano. por ahí hay una cultura aborigen. Debido a que hay zonas en Perú donde la pobreza y las calles marginadas son tantas que las personas en esa situación Gomera, paloma, un poquito de fuego, sal y ya tienen comida. Es decir, que sí. Ojo que tienen proteínas esta paloma. Perú se comen a las palomas.
Pero esto A ver, la evidentemente cantidad no de ocurre proteína, en no todo sé. el país No, y me tampoco es imagino. una cuestión cultural. Me Además de imagino. que a raíz Es de más una esto, cuestión de Internet necesidad. hizo de las suyas y exageró esta práctica hasta convertirla Ok. básicamente en un meme del país. Claro. Aunque Perú sí tiene una gastronomía extensa. Sí. Como cualquier país, Perú tiene una serie de memes un tanto extraños Sí. y peculiares, ya He que visto, la he visto. mayoría de memes que vienen de este país son de sus propias noticias locales. Tusi se salvó de la enfermedad, pero Sí. de la buena sazón de Te lo Doña vi. Lili. Pero existen dos memes Ja, en este no, país que boludo. se arraigaron demasiado en la cultura de internet en general. El Me primero duele de en el ellos corazón siendo el porque una caso vez de me Tilín, ha pasado varias el cual veces es un eso y ya video estoy de medio un como niño que... que se refieren a él como Tilín, el cual baila por No, una boludo, no. moneda. Y se rompe el pie. Eso, Tilín. Vaya, Ah, ¿no? Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. ¡Oh, Tilín! ¡Huesa, Tilín! ¡Qué crack, Tilín, Este ojo! meme se volvió tan popular al grado de que prácticamente hicieron todo un culto en adoración Che, al ojo que le Tilín. mete este Tilín. No, boludo, eso ya me parece... No, esperá, no, esto ya me parece tocar el extremo. O sea, una cosa es idolatrarlo, tenerlo ahí como referente a Tilín, pero otras cosas ya hacer imágenes así, poniéndolo como un ser asqueroso. No, es un... Y el segundo, el cual es un meme más popular en internet, es aquel que dice: No soy gay, pero soy peruano y tengo una fantasía donde Perú invade Chile y Chile tiene que exportar Ok. esclavos femboys para satisfacer oficiales peruanos de alto rango. Me imagino que soy un comandante poderoso alto con una mandíbula cuadrada y con músculos masivos. Mi femboy es un pequeño chileno tímido con piel pálida que viene a mi habitación. Lo agarro con mis poderosos brazos y lo beso a la fuerza presionando su pecho contra el mío. Lo tiro a mi cama con mis grandes brazos y le digo... El tercer y último meme es de una supuesta noticia falsa donde el hombre más guapo del Perú fue expulsado de su propio país por ser demasiado guapo, lo cual obviamente es una noticia yo no veo falsa, guapo. ya que el Bueno, hombre igual- más guapo de Perú obviamente es Faraón Sí, Love Shady, a ver, y él se habla mucho de que es una de las personas más guapas de Perú. Yo la verdad no lo veo así, pero bueno, hay gente para todo. Yo la verdad no creo que sea el más guapo de Perú, pero los peruanos aún juzgarán. está en Perú. En la época del medievo se creía que las personas que tenían convulsiones estaban siendo poseídas por algún demonio o ente paranormal, pero en la época medieval fue hace más de 500 años. Han pasado por muchas lo que locuras uno en esas esperaría épocas. que las personas ya no tuvieran más este tipo de creencias, Claro. razón por la cual se De hecho, volvió las aún sociedades más van viral avanzando, el evolucionando, video de sus un par de creencias también. oficiales de policía los cuales querían ayudar a una joven que estaba convulsionando. Los oficiales creían que estaba siendo poseída por un ente demoníaco, por lo que en lugar de brindarle una atención médica correspondiente, ellos empezaron a rezar un Padre Nuestro para intentar exorcizar a la No, joven. no. Son policías. No me lo puedo creer. No puedo creer a los payasos estos que son policías. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Afortunadamente para la joven, Hermano, esto me está minutos quemando después llegó neuronas. una ambulancia que La la verdad me llevó está a un afectando un hospital poco. donde sí se le dio la atención médica que requería. Machu Picchu es una de las zonas arqueológicas más conocidas de Claro. todo el mundo y El lugar más conocido de evidentemente Perú, un de lugar hecho. emblemático de Perú. Sin embargo, a diferencia de otros países que también tienen este tipo de Igual, a estructuras, ver, visitar Machu Picchu es a mí me gustaría visitarlo. Porque yo supongo que es una experiencia única. Pero el tema que debe ser un lío de turistas, ya demasiado comercial. Cuando algo se vuelve muy comercial, ya como que pierde para mí un poco de valor ese misticismo que tiene por ahí algún lugar especial. No sé si se entiende lo que quiero decir. extremadamente caro para los propios peruanos. Pues para empezar, Es la que esto está hecho carretera para el que turista. lleva de cualquier ciudad cercana Pero sí, hasta está muy Machu feo Picchu está El propio repleta de peruano no conductores que pueda cobran demasiado permitirse. dinero por ir hasta allá. Y cuando finalmente Mucho llegas a estadounidense, una mucho zona americano, mucho cercana, europeo los hoteles quieren- tienen precios desorbitados.
incluso para los propios peruanos. Además de que claro tienes que que no ir está hecho para los acompañado peruanos. sí o sí de un guía, el cual tienes que pagar por sus servicios sin importar Claro. si eres de Perú. Esto debido Por a todo que hay tienes que pagar. lugares en Machu Picchu que son un tanto Creo que peligrosos de momento por visitar respirar no. por cualquier pero- persona. Es por eso que la mayoría de personas que van a Machu Picchu son casi todos extranjeros, que Sí. son personas que evidentemente pueden costearse los lujos de ir a ese lugar. Y esto Sí. es algo de lo que los propios peruanos se han quejado durante años. Sí, sí. Y es que el hecho de que los propios Tiene lógica, peruanos sí no que- puedan costearse el ir a uno de los centros arqueológicos más importantes, no solo del mundo, sino de su país, puede De su tratarse de país. un claro Decir, caso de "Yo estuve ahí, clasismo". Es decir, que el representando la propio bandera. gobierno de Perú no quiere que los peruanos o en general la gente pobre Manchen el lugar, debe vaya ser. a visitar ese Es muy lugar. clasista Perú, pero muy clasista. Yo he visto gente... Fox La Perú cadena es- de Fox Sports de Perú fue acusada hace ya varios años Me lo de creo, ser Perú es muy racistas. racista. Esto debido a una Aunque no nota lo en parezca. donde evidencian lo anteriormente mencionado, y es que en Fox Sport Radio ¿Pero Perú qué es esto? invitaron a un comediante ¿Es un muñeco? llamado Miguel Moreno, el cual estaba imitando a un jugador apodado como La Foquita. El problema está en que Ah, este pensé que era jugador es Advíncula. afrodescendiente Gran y jugador Miguel no lo era, de Boca, por lo que o ex. decidió ir con una especie de blackface a dar una especie de show a este canal, cosa que el propio Ministerio de Cultura de Perú rechazó este tipo ver, de racismo no lo imitaciones. Y poco después Lo el veo humor y programa punto, Fox ¿no? Sport Perú pidió una... A ver, el segundo level... Medio Desde fácil hace estuvo ya el- varios meses se suscitaron una serie de incendios demasiado grandes en las Claro, zonas esas del zonas sur donde hace del mucho país, calor. siendo más específico las áreas Donde hay una afectadas vegetación cercanas muy del rica. Amazonas, incendios Claro. que han dejado un total de 16 fallecidos y cientos de heridos, pero lo más preocupante es que ha dejado a miles de familias demasiado afectadas, ya sea por Claro, sus ¿qué es lo que hay de cultivos o por sus misterioso acá? viviendas, las cuales se tienen que ver obligados a evacuar perdiendo el poco patrimonio que tenían. bueno, sí. Sí, Ya no, que bueno, esas a ver. zonas son lugares de Perú que tienen un alto índice de pobreza, por lo que desde que empezaron los incendios la gente de estas zonas empezó a protestar en contra del gobierno para que les dieran una solución, pues este incendio se propagó demasiado rápido. El problema es que cuando Perú intentó solucionar el incendio, solo contaban con 4 helicópteros contra este tipo de desastres, y a pesar de que el fuego ya se logró controlar, dejó un No total tienen de recursos, 3.000 hectáreas básicamente. afectadas. Caso En general, Cito los Perú. influencers de Perú son un tanto diferentes, y uno de los casos más notorios es el caso de Osito Perú, el cual es un influencer que hace Se lo ve simpático. ASMR y también de vez en cuando hace No, bailes qué en asco me dan TikTok. los ASMR. Y uno de estos videos donde sale bailando se volvería increíblemente viral, pues detrás de él se vería como algo se estaba balanceando, a lo que muchas personas en primera instancia sospechaban que era un gato, lo que estaba colgado en una cuerda. Sin embargo, puede que este contexto sea un poco más oscuro, pues algunas personas afirmaban que no se trataba de un gato, sino que era una persona que había tomado su propia vida. Sin embargo, no existen pruebas de esto, y Osito Perú jamás ha hablado respecto a esto, y aún así seguían usando ese video para hacer otros TikToks. Sin embargo, hay otro caso de otro supuesto influencer en Perú que te contaré más adelante. Existe una especie La de prueba de leyenda los o mito perros. urbano en las Fuerzas Armadas del Perú, que dice que los hombres que están en el ejército desde el primer día en el que entran tienen como compañero a un pequeño cachorro, el cual tienen que ir entrenando a lo largo de todos sus años en el ejército, para cuando finalmente están a punto de graduarse les piden que acaben con la vida de este pequeño cachorro, que los acompañó durante todo su viaje. Esto supuestamente lo hacen con el motivo de hacer que los soldados Crear peruanos fortaleza mental. no tengan ningún vínculo afectivo con nadie y puedan ser aún más desalmados. Sin embargo, también se A ver. cree que esto sea solamente un rumor. Les puede parecer loco, pero hay tácticas de guerra o de... para endurecer la mente que hacen este tipo de cosas. Y la mayoría de cosas que se deben hacer, o las tácticas que se deben utilizar para todo lo que es guerra, para todo lo que es poder armado, no lo sabremos nunca. Que difundió el propio ejército de Perú para causar miedo en sus contrincantes. Lastimosamente, hasta el día de hoy no se sabe si esta leyenda urbana es real o solo es un mito. Yo me lo creo. Eclipse del En el año 66. 1966 en Perú ocurrió Eclipses un fenómeno hay que sucede muy acá pocas también. veces en la vida, y es que Qué pasó un raro. eclipse total solar, el cual dejó prácticamente a oscuras a todo el país del Perú durante un par de minutos.
Sin embargo, como si se tratara de alguna película apocalíptica, las personas no sabían muy bien lo que estaba pasando y durante esos minutos de terror la gente comenzó a saquear, a robar, a causar disturbios. Se fueron por el gente que tenía pánico colectivo y quiso tomar su propia vida. Ese tipo de cosas de gente que empieza a saquear suele pasar mucho. En cualquier civilización, en la mínima que hay un problema, que la gente entra en pánico, lo primero que hace es cagarse trompada con el que tiene al lado, quitándole el papel higiénico, saqueando cosas. Es como que eso es parte del humano. Ya no es solo que es por ser peruano, pasa en Europa, pasa en América, en Norteamérica, digo. Uy, la concha de tu vieja. Las personas empezaron a hacer rituales prehispánicos. Todo esto ocasionó que el ejército y la policía se viera obligada a movilizarse para prehispánicos, rituales. Hay gente que todavía lo sigue haciendo. De esto, Perú mantiene la cultura de ellos. De cómo distribuir las noticias de este tipo para hacer si que los la japoneses gente hacen cada cosa y no lo juzgamos. El 2 de junio del año 2000, en la zona de Chorampa, en Perú, ocurrió un accidente demasiado trágico, ya que un camión que transportaba 151 kilos de mercurio se volcó en la carretera, librando una gran cantidad de este metal, el cual es tóxico, pues este material puede ocasionar temblores, insomnio, pérdida de memoria, cambios neuromusculares, dolores de cabeza, entre muchos otros síntomas más, cosa que muchas personas de la región de Chorampa no sabían. Por lo que muchos intentaron robar el material e incluso algunos niños estaban jugando con él. Evidentemente todas estas personas se enfermaron y algunas perdieron la vida. Y no solo eso, sino que las consecuencias de este derrame aún continúan a día de hoy. Pues el mercurio, al ser un material líquido, se propagó por el suelo, contaminando no solamente la tierra, sino algunos alcantarillados que terminaron contaminando también el agua. A día de hoy el gobierno aún no puede solucionar este problema de salud en la región y aún hay gente que exige justicia. Martín Vizcarra, presidente que prometía luchar contra la corrupción del país, fue destituido el 12 de noviembre del año 2020, esto en plena pandemia. Esto fue debido a que se le encontró pruebas de que había sido corrupto en el pasado, por lo que ese mismo día, sin que los ciudadanos pudieran elegir nada y debido a que el vicepresidente de Martín renunció ese mismo día, el congresista Manuel Merino fue elegido como presidente de ese momento. Ese mismo día, miles de personas de todo el país de Perú salieron a manifestarse de manera pacífica, pero en pocas horas las manifestaciones se tornaron violentas, ya tornó la vida de un par de personas tono más violento. Miles de heridos. Ante estas protestas, Manuel Merino mandó a la policía y les permitió usar la fuerza, debido a que las personas estaban haciendo saqueos y robos indiscriminadamente. Pero esto no hizo más que enojar a los ciudadanos, los cuales exigieron que Manuel Merino... Ciudadanos, todo, pero... ¿Por qué si vos te querés quejar contra el gobierno, no estás de acuerdo en cosas, querés levantar tu voz, ok, pero ¿por qué le tenés que joder la vida a tu compañero, a una persona que es igual que vos, que es un laburante, que es una persona que abre su local, que está enquilombado con las cuentas? ¿Por qué le tenés que arruinar la vida a ese hombre también? ¿Qué culpa tiene? No renunciará ese mismo día. Esto me parece que es más odio que realmente querer el cargo de la presidencia hacer justicia. Y para calmar a las personas, afirmó que el 11 de abril del 2021 serán unas nuevas elecciones para que las personas puedan elegir a quién los iba a gobernar. Susi Díaz es una mujer que fue una esta me suena, es conocida en Perú. Y que debido a esa fama decidió postularse como congresista de su país. Y puede que su campaña para que la eligieran como tal pudo haber sido un tanto polémica, pues ella salía con pero ganó seguro, me lo creo, con el número 13 y debido a su fama al final fue elegida como congresista. Irónicamente, pese a lo que muchas personas pensaban, fue una de las congresistas que más leyes aprobó a favor de los ciudadanos de Perú, pues aprobó leyes de salud y derechos sociales para las personas. Pero aprobó leyes, todo lo que vos quieras, pero ¿sirvieron de algo esas leyes? No sé, yo no sé. Más necesitadas. Una ley de alimentación para las personas de bajos recursos y en general se enfocó en darle la atención de salud pública a la gente de manera un poco más accesible, por lo que sí, una modelo que se dedicaba a enseñar su cuerpo hizo un mejor trabajo que una persona supuestamente estudiada. Es que a ver, poco antes de las celebraciones de la Año gente Nuevo, lo que menos en quiere Perú es ayudar. Ocurrió un fuerte incendio, pues el 29 de diciembre del 2001, un local que tenía fuegos artificiales decidió probar unos cuantos productos para que las personas pudieran verlos y comprarlos. Lastimosamente esta prueba se salió de control, lo que terminó provocando uno de los mayores accidentes. A ver, ¿en qué cabeza cabe que esto podría llegar a terminar bien? Era sabido. Modernos del país.
pues no solo ese local que empezó el incendio se vio afectado, sino que también los locales aledaños a él, que también contenían pirotecnia, se vieron consumidos por las llamas, seguido de un par de explosiones, y debido a que había demasiadas personas en la plaza, no pudieron evacuar de manera adecuada, lo que dejó un saldo de 300 personas fallecidas, aunque las personas que estaban en el lugar del incidente afirman que pudieron ser más. Luego de esto se regularizaron más las leyes acerca del resguardo y distribución de pirotecnia en el país. El Grupo Néctar era la agrupación de cumbia más conocida de todo Perú, quien en el año de 2007, Néctar, mientras se encontraban dando una gira en Argentina, se vio envuelta en un terrible accidente, cobrando la vida de todos sus integrantes. Acá hay una comunidad peruana muy grande. Esto debido a que el transporte que pasaría por ellos oficialmente se retrasó y decidieron tomar otro. Desafortunadamente, este transporte se accidentó junto con la agrupación y después de su fallecimiento el grupo fue trasladado a Perú, su país de origen, en donde ya los esperaban con cientos de teorías acerca del suceso, pues existen un par de inconsistencias en el caso, y no solo por el cambio de transporte a último minuto, sino que se decía que esta banda era demasiado popular y había otros grupos que tenían nexos con pandillas y organizaciones criminales, los cuales les pidieron que los sacaran del mercado, la famosa para mafia ellos poder musical, tener toda la atención. Lo que se lo conoce. Alberto Fujimori, descendencia japonesa, hay mucha descendencia japonesa en y es que muchas personas incluso llegaron a afirmar que se trataba de un dictador, y es que además de todos los casos de corrupción en los que se le veía envuelto, todas las entrevistas que les daba a los periodistas siempre eran en su cama o en su jacuzzi. Pero más allá de la presencia de Alberto, su familia también tiene una especie de legado interesante, empezando por uno de sus hijos, Kenji Fujimori, el cual en redes sociales subió el bochornoso video donde explicaba el comunismo con un supuesto lenguaje gamer. Ah, ok. Qué salame, mamita. Imagínate que construyes tu casa en modo Minecraft y entran personas en modo Free Fire a quitarte tu... Ahora, el Perú va a ser un Left 4 Dead en modo supervivencia. Que evidentemente... A ver, el Left 4 Dead lo tenés en la puta cabeza, amigo. Seriedad un poco. Estás en política, solucionar la vida a la gente. No le estés hablando de un jueguito... Que el Left 4 Dead, a ver, en gran parte sí. Lima, por lo que vimos, parece un Minecraft, parece un Left 4 Dead. Es una locura. Lo más interesante de la familia Fujimori es sin duda su ex esposa, Susana Higuchi, la cual antes y después de su separación afirmó que había sido abusada físicamente por él en múltiples ocasiones y que además era torturada y discriminada por toda su familia, razón por la cual me suena, como primera... A ver, me suena que son de la misma calaña y que juegan las mismas reglas y que ellos entienden esas nefastas reglas en las que se maneja esta gente. Me suena eso a mí. Además se vio sustituido por su hija. Cocaína legal. Quizá no todas las personas saben el hecho de que coca, eso no es cocaína, es planta de hoja de coca. En realidad viene de una planta llamada coca, la cual es procesada para poder sacar esta sustancia ilegal. Sin embargo, la situación de esta planta en Perú es bastante diferente, ya que tal cual la planta de la coca es vendida en algunos lugares de Perú. Esto para aliviar el mareo, debido a que en algunos sitios de este país la altura está muy por encima del nivel del mar y causa mareos y dolores de cabeza, por lo que se utiliza la coca como método tradicional para aliviar estos males. En las minas se usa mucho. La comida de es un programa social en Perú creado en el año 2008 para alimentar, con el objetivo de mejorar la nutrición infantil en zonas rurales y urbanas de pobreza extrema. Para alimentar, a ver con qué los alimentan. En una polémica en el año 2016, ya que muchos de esos alimentos que llegaban a manos de niños desamparados no solamente tenían cajas repletas de moho, sino que muchos de sus alimentos se reportaban que estaban ya echados a perder. Claro, porque esto es lo típico, que crean un programa, pero con ese programa facturan una X cantidad de dinero para después la mano negra se roba otra cantidad de dinero. Es lo básico, que crean cositas, que crean... En algunos casos tenían signos de propuestas para avanzada. Incluso los reportajes mostraban cómo es que en los almacenes donde se guardaba toda la comida ya estaba toda echada a perder y aún así la mandaban en camiones a repartir. Sin embargo, el gobierno antes de estas acusaciones negó que la comida estuviera en mal estado a pesar de las evidencias, y lo único que dijeron fue que revisarían con más detenimiento los alimentos antes de mandarlo a estas zonas de pobreza extrema. Igual, a ver. Una de las cosas que... Uy, se puso fuerte. Esos colorcitos ya implican algo más. Espera, retroceder porque esto es importante. Y yo iba a tirar un dato medio raro que mejor me lo guardo.
revisarían con más detenimiento los alimentos antes de mandarlo a estas zonas de pobreza extrema. Una de las cosas que todos nos hemos encontrado, al menos en una ocasión en nuestras vidas, esto es muy común. Es a un niño Aunque de la calle parezca una locura, para poder al comer. parecer es más común de lo que Sin parece el embargo, rapto de estos no le suele niños hacer mucho indefensos, caso, porque al final no por una falta de empatía, sino porque se hay gente cree que- fuertemente que esos niños A ver, sin hogar y son niños indefensos, porque la familia no tiene la economía como para moverse, no tiene los medios, no tiene los alcances, entonces van a ellos que son indefensos, nadie dice nada, de lo mismo que raptar al hijo de un presidente, de un político, de un empresario. Está claro eso, ¿no? familia son tratados por una organización criminal que los obliga a pedir dinero para después arrebatarles todo lo que habrían recolectado. Y a pesar de que esto solamente es un rumor y no hay nada confirmado, yo siempre veo, Perú no lo duda ni un siempre, segundo. 2x3, viste, cuando estoy más en el centro de Buenos Aires veo mucha gente pedir. Y yo no le doy ni un centavo a la gente que veo pedir. Sobre todo cuando veo gente que está pidiendo con un bebé encima y a los gritos. Y esa gente se la ve en un estado de, ya sea pastillas, alcohol o un estado alterado. Entonces a mí me da mucha repugnancia eso y yo no les doy ni una moneda. A mí el chico todo bien, pero no es que no me dé lástima. Pero yo sé que si le doy la plata a esa madre va a ir a comprarse droga. Aparte yo tengo entendido, y este dato es un dato que me lo tiraron una vuelta, que hay gente, y escuchen esto, que alquila bebés para ir a pedir plata a la calle, así de loco como parece. Alquilan bebés para pedir dinero en la calle. Y los que deben dar plata es gente que tiene buen corazón nada más, porque yo no entiendo que vos le des plata a esa persona. Tenés que tener un corazón y una bondad inexplicable porque... Debido a que el crimen organizado en este país suele trabajar de estas maneras, además de que hay muchas Sí. anécdotas de personas de Perú que han visto cómo estos niños son extorsionados por los propios criminales para que les entreguen todo su dinero. Qué asco, boludo. El hospital Víctor Larco Herrera es un centro psiquiátrico No, boludo, para ese ayudar hospital... a personas con enfermedades mentales. O sea, mirá, yo no sabía que era un hospital psiquiátrico. Yo pensé que era un hospital común. Y yo dije, qué mala onda que tiene ese hospital, yo ni ahí ni a palo me meto. Ahora entiendo, porque cómo se nota cuando hay como un aura así medio de locura, que ya es más turbio el lugar. No sé si a los demás les pasa. Embargo, a su vez, también es uno de los lugares más supuestamente embrujados de todo Perú, pues han habido Yo no sabía nada, anécdotas de personas que han reportado fenómenos paranormales en Me este lo hospital, recontra creo, ¿no? así como varias psicofonías grabadas en el lugar, es decir, supuestos audios en donde se escuchan lamentos. Lo de las ruidos psicofonías y es cosas muy curioso. paranormales. Sin embargo, Yo esto no conozco es lo gente peor del que caso, sino que asegura este que hospital sirve, ha sido que acusado de funciona. albergar criminales que no están realmente enfermos mentalmente, además de que los propios internos Y del hay gente que hospital no en está loca, ocasiones que son tratan de una profesionales, manera que muy desagradable a hacen las esa personas práctica de que sí están psicofonía. enfermas. Esto sin contar que las condiciones del hospital son increíblemente deplorables, al punto de parecer casi un sitio abandonado, y a pesar de que se mandó a renovar este supuesto recinto para enfermos mentales, las personas siguen desconfiando de la calidad de este hospital. Leyendas Como todo urbanas, país de leyendas urbanas hay Latinoamérica, en todos Perú los tiene un países. Ahí sinfín está, de ahí leyendas vamos. urbanas que No van solo desde Latinoamérica, Mónica, la condenada, la cual del es una mundo. pasajera que se sube a los taxis y siempre les dice a los taxistas que la lleven al lugar en donde ella falleció. Bueno, La eso se le dice jarracha, prostituta. el cual es una especie de híbrido entre una llama con un rostro humano que supuestamente Ah, nace no, bueno, esto después ya de va que un una poquito persona más. haya tenido relaciones para adultos con un animal. Los supuestos portales No. en el tiempo de varias calles de la ciudad, como la Relaciones Avenida sex Brasil, con en un donde la animal. gente dice y afirma que cuando caminas por ahí es como si el tiempo pasara de manera diferente. El pueblo de Jayanca, el cual se dice que es un lugar completamente embrujado, en donde se han visto apariciones fantasmales e incluso hay gente que afirma que algunos objetos empiezan a levitar sin razón alguna. Pero gente, ¿esto qué Entre es? un sinfín de leyendas más de este país. Los Vladimiro videos. Montenesios fue el asesor presidencial de Alberto Me asusta el Fujimori, nombre. el cual fue un presidente de Perú, mismo que se vio envuelto en un escándalo en el año 2000, debido a que en la prensa se filtró un video en donde Vladimiro estaba sobornando a una congresista. Por lo que tengo entendido, Perú tiene una comunidad japonesa de hace años muy establecida en Perú, que hoy en día tienen descendencia y por eso hay mucho apellido japonés. de la O sea, ellos no tienen como descendencia, o sea, mezcla europea, por lo que tengo entendido, es como que son o aborígenes
o que tiene algún rasgo mezclado con algún japonés, o son japoneses puros de descendientes. Hay muchos de eso. Esto reveló no solo el gran nivel de corrupción del país, sino que literalmente Vladimiro grababa absolutamente todas las sesiones en donde invitaba a cientos de personas influyentes y famosas del país. Eso lo hace mucho gente con poder, te grababa videos para chantajearlos después. Sí. Sin embargo, con lo que no contaba Vladimiro es que estos videos serían filtrados y después serían usados como prueba para evidenciar la karma te da por del mandato de Alberto Fujimori, destapando que Vladimiro tenía un total de 1500 videos en donde Vladimiro sobornaba a cientos de personas importantes. Sin embargo, muy pocos de estos videos salieron a la luz y la gente siempre se quedó con la expectativa de ver quiénes eran los que aparecían en los demás videos. Y no creo que salgan. Pero si hay puede gente muy que poderosa, este material jamás sea revelado, ya que puede que en estos metrajes se encuentren personas que el propio gobierno no quiere que salga a la luz. Che, el video está bueno. Perú es uno de los países con una inestabilidad mental más grande de Latinoamérica, y esto queda más evidenciado en los escándalos que ha tenido en cuanto a personas que deciden tomar su propia vida, pues existen casos notorios del país. Para empezar está el caso del puente de Chilina, el cual fue un gran puente que se mandó a construir a una considerable altura del suelo, mismo puente que muchas personas han utilizado para cometer lo anteriormente mencionado. Y el gobierno lo único que ha hecho fue poner carteles y pancartas a lo largo de todo el puente con frases motivadoras, pero aceleró más a la gente que lo haga. Que ha dicho que en vez de colocar estos carteles deberían de colocar una gran malla de metal. Después está el caso del Hotel Sheraton, en donde se ve cómo es que una menor de edad de tan solo 17 años tomaría su propia vida. Sin embargo, muchas personas han señalado que puede que no se trate de lo mencionado, sino que puede que alguien más la haya motivado a tomar su propia vida, ya que en algunos videos se ve como detrás de ella se alcanza a ver la silueta de una persona. Un caso parecido a este, y siendo el más reciente, es el de Elvira Fernández, la cual fue una joven que saltó de su universidad. Sin embargo, algunos de sus compañeros dicen que puede que ella haya sido hostigada y obligada a hacerlo mencionado. Muchas personas en Perú aún tienen tradiciones de los pueblos antiguos. Es impresionante que haya aún personas que hacen sacrificios humanos para agradecerle esto ya no sabía. Por todas las buenas cosechas del año, siendo para algunas personas un rumor el hecho de que aún haya gente que haga este tipo de cosas. Sin embargo, se ha demostrado que en algunos casos de desapariciones o gente que decide tomar su propia vida, el motivo por el que ya no están más en esta vida es debido a que alguien más las utilizó como sacrificio. Puede ser. Que dice avistamiento Perú es uno de esos países que tienen una relación un tanto especial con el avistamiento de ovnis. Pues para empezar, cientos de personas han afirmado que cuando van a Machu Picchu o están cerca de este lugar, han dicho ver objetos voladores no identificados. Además de que en un programa llamado Alto al Crimen, supuestamente registraron un objeto volador en el año 2015. Además de que, si por fuera poco, en Perú están las líneas de Nazca, las cuales son unas grandes líneas que tienen la forma de algunos animales que únicamente son distinguibles desde una gran altura. En el caso de Leonor, fue una de las personas que filtró información del gobierno a los medios locales acerca de Vladimiro. Espero que aparezca Letongue en el iceberg. Esta mujer fue trasladada a un hospital en donde diversos medios de comunicación dieron a conocer que Leonor era torturada constantemente día a día por parte del régimen de Alberto Fujimori. Esto debido a que ella filtró una gran cantidad de información a los medios de televisión. Se presume que el propio gobierno de aquel entonces la torturaba para poder sacarle información acerca de qué más cosas había filtrado a la prensa, e incluso uno de los rumores más fuertes en esa época decía que Leonor fue sometida y entregada al gobierno de los Estados Unidos, más en concreto al FBI, para ser puesta bajo el proyecto MK Ultra, el cual era una serie de procedimientos que iban desde una lobotomía hasta supuestos métodos de control mental. No lo creo. En Perú, cada cierto tiempo salen a la luz una serie de videos para adultos de diferentes actrices muy conocidas en el mundo de la televisión. Esto es debido a que no solamente sus parejas anteriores los difunden como venganza, sino que ciertos grupos hackean deliberadamente los dispositivos y cuentas de estas actrices conocidas en Perú para que las personas puedan ver dichos videos. Esto siendo lamentablemente una práctica que está fuera de ser controlada y cada vez pasa más a menudo entre actrices del medio de la televisión. Matse es un pueblo de origen aborígena el cual sufrió un ataque entre los años de 1960 y 1970. Esto debido a que el gobierno de aquel entonces estaba afiliado con ciertas empresas privadas que pretendían extender sus territorios para explotar los recursos de la selva del Amazonas. Pero el problema es que el pueblo de Matse se encontraba justamente en esta región,
cosa que no le importó al gobierno cuando era un pueblo picante, ordenó digamos, una campaña militar en contra de ellos, atacándolos no solamente con bombarderos y disparos, sino que este ataque también incluía introducir dentro de la población enfermedades como la gripe y el sarampión para diezmar a su pueblo, y los pocos matses que sobrevivieron a todo este ataque fueron obligados a vivir en refugios religiosos donde se les prohibía hablar su idioma y tenían que vivir sí o sí como un peruano más de cualquier otro lugar del país. Como tantos que hay igual, no. En 1972 llegaría al pueblo de Cariche, en Ica, Perú, un par de brujas procedentes de América del Norte, las cuales se asentaron en el lugar y se volvieron una especie de curanderas de la región. Sin embargo, a una de estas brujas sí la persiguieron por el hecho de ser una bruja, y esta, para refugiarse de sus perseguidores, lo hizo en un par de palmeras, y dice la leyenda que la bruja manipuló las palmeras para que parecieran una serpiente, y cuando los perseguidores la encontraron, cortaron la séptima palmera y lograron atrapar a la bruja. Antes de fallecer, la bruja lanzó una maldición que decía que el día en que la séptima palmera creciera, el pueblo de Ica sería inundado, cosa que no tiene mucho sentido ya que el pueblo de Ica básicamente está rodeado del desierto. Sin embargo, en el año 1988, después de que toda la gente se hubiera olvidado de aquella maldición tan antigua y dejaron crecer la séptima palmera, todo el pueblo de Ica se vio inundado debido al desbordamiento del río del Ica. Es decir, que el pueblo de Cachiche se había inundado en el agua, cosa que dijo la bruja antes de fallecer. Desde entonces aún se tiene la tradición de cortar la séptima palmera. Como dato extra, estas palmeras no crecen de una forma natural, sino que crecen a raíz del suelo, cuando normalmente una palmera crece hasta lo más alto que pueda. Sin embargo, esta siempre se enreda entre el suelo, asemejando a una serpiente. Es verdad, ojo. Nivel 4, atentado en frecuencia latina, que hoy en día es conocido como Latina Televisión, ocurrió el 5 de junio de 1992 en Lima, Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, ya que Sendero Luminoso, un grupo antisocial, colocó un coche explosivo frente a las instalaciones del canal como represalia por su cobertura y crítica hacia ellos. La explosión causó graves daños materiales al edificio, pero no hubo víctimas mortales debido a que la explosión ocurrió de noche, cuando las oficinas estaban vacías, por lo que este evento marcó uno de los ataques más visibles contra los medios de comunicación en el conflicto interno peruano. La muerte de Ciro 2011, Castillo. Ciro Castillo Rojo, estudiante de medicina, desaparece durante una excursión con su pareja Rosario Ponce en el Valle del Colca, en Arequipa. Rosario fue encontrada días después en buen estado, pero Ciro seguía desaparecido. Se lo comió, no había que era un antirreligioso intenso, con participación de rescatistas y familiares. Después de una búsqueda, Ciro fue encontrado con ausencia de vida en una zona inaccesible de Colca. Esto hizo levantar la sospecha de que Rosario le había quitado la vida, pero la causa del fallecimiento en ese momento fue declarada como accidental. El caso se activaría al no encontrar pruebas del crimen, y la familia de Ciro criticó la resolución y la cobertura mediática del caso. Incluso durante el proceso de demanda, su expareja Rosario se casó con el abogado que la estaba defendiendo, y poco después en una entrevista contó cómo es que simplemente cuando estaban caminando él se cayó y después procede a reírse. Al final se cayó. Qué basura, amigo, qué basura esta persona. Boludo. Che, seguramente ya has visto a este hombre. Miren cómo lo dice. Se cayó. Che, qué nivel de cinismo que tenés que tener para actuar de esa manera. Sin ninguna empatía por lo que era tu novio, por lo que supuestamente tenías un apego emocional a esa persona. Seguramente ya has visto a este hombre en algún muy revolucionada. Yo creo que la culpa tiene el Minecraft. Esconde un trasfondo mucho más oscuro del que tú puedes llegar a creer. Lo conozco, es un crack, o sea, de los memes lo conozco. El cual se volvió una especie de influencer del mundo para adultos y tiene relaciones con mujeres que cobraban por este tipo de servicios. Sin embargo, lo que lo hace de alguna manera un tanto especial es el nombre de Sinyebe, el cual se debe a una expresión de Perú que se refiere a tener relaciones para adultos sin utilizar ningún tipo de protección. Y es grabarse teniéndolo mencionado con estas mujeres. La razón por la cual lo hacía es porque había sido diagnosticado con VIH, por lo que en manera de venganza, Sinyebe buscaba muchas más mujeres de esta vida para tener relaciones y poder esparcir el virus. Sin embargo, poco tiempo después su página fue reportada y cerrada para poco después, en 2020. A ver, también te digo, para que vos quieras estar con ese tipo, también muy bien de la cabeza no tenés que estar. Capaz hasta te hicieron un favor. No, mentira, no voy a decir eso porque hay gente que la habrá pasado mal, ¿no? Pero, a ver, ese tipo no es feo, es peor que feo, o sea, es horrible el tipo. Y que te quieras acostar con él,
ya algo no anda bien. Yahvé subiría una foto para adultos en una de sus redes sociales. Sin embargo, a día de hoy aún no se sabe quién es este sujeto, pues la foto que viste de este hombre no es él, y solo se usa para su perfil y no es su rostro verdadero. Además de que como ha dejado estoy sintiendo un poco mal ya de no se sabe si este sigue vivo o no. Como que la cabeza yo la tengo bastante cargada. Pedro Pablo el apóstol, Ludeña fue un niño que creció bueno, estos son locos que están en todos lados, que creen que Dios les habla. En India son los peores. Más de una ocasión. Debido a esto, ya vimos varios videos de India. Desarrolló una especie de odio profundo en contra de las personas, en especial en contra de las personas travestis, debido a que su familia lo obligaba a vestirse como niña, lo golpeaba, y lo sacaba hacia la calle para que la gente se burlara de él. No te la puedo creer. Creció, Pedro se enlistó al ejército, pero fue expulsado unos pocos meses después, debido a que le decía a sus compañeros que él tenía voces en la cabeza que decían que era el elegido por Dios y que tenía que cumplir una misión. Pasa mucho de esto, entre los años 2005 a 2006, Pedro se dedicó a, en sus propias palabras, purificar la humanidad de una manera simplemente grotesca, acabando con la vida de decenas de personas. Ahora supuestamente está Shadows, que también tiene conversaciones con Dios, por lo que he llegado a ver. Entre las que se encuentran personas homosexuales, delincuentes, adictos a sustancias y vagabundos, ya que según sus propias palabras estaba liberando sus almas. Pedro llegó a arrebatarle la vida a un total de 25 personas, y cuando se le dio una sentencia de 35 años, el propio Pedro dijo querer la pena máxima y que su vida se acabara igual que como él acabó con la vida de sus víctimas, ya que confesó que en el momento en el que saliera de prisión era un loco, volvería a cometer los mismos crímenes. Pero loco. En el año 2017 ocurrió un evento sumamente bizarro para el mundo periodístico en Perú, ya que le arrebataron la vida al reportero José Yactayo. El responsable fue un hombre llamado Wilfredo Zamora. Supuestamente Wilfredo había contactado con el periodista días antes en una página para citas de hombres pertenecientes a la comunidad LGBT, esto con el fin de tener una cita y posteriormente hacer cosas para adultos. Sin embargo, según el testimonio de Wilfredo, le dio al periodista un par de tragos, también le dio una sustancia que lo pondría a dormir, para después cometer el peor abuso en contra de él. Lo cierto es que el testimonio de Wilfredo se contradice constantemente. Lo extraño del caso es que el propio Wilfredo fue el que confesó su propio crimen. Según Wilfredo, separó a José en varias partes y después repartió las partes por todo Perú y después las quemó. Lo cierto es que este caso, al menos por el testimonio de Wilfredo, está lleno de contradicciones, pues se cree fuertemente que este hombre acabó con el periodista por otra razón, y es que quizás se debe a que José Yactayo haya tenido información tan valiosa que hayan tenido que silenciarlo. Sin embargo, a día de hoy el testimonio sigue siendo el mismo y no se ha llegado a una conclusión se pueden llegar exacta. A millones de conclusiones. El caso de Fit era Mommy, una influencer peruana, la cual, además de ser madre, sufría de sobrepeso, condición que estaba dispuesta a cambiar, por lo que empezó un canal en donde solo se dedicaba a compartir contenido fitness y mostraba su progreso de peso, algo que aparentemente no le agradó a su esposo, el cual tenía celos enfermizos de ella, y cada que tenía oportunidad la obligaba a grabar videos con él, a manera de marcar territorio, ya que tal vez se estaba volviendo demasiado atractiva y él se sentía inseguro. Quizá por todo esto sea la razón por la cual el 16 de enero... Igual, analicen la cara. De acabar a manera de tiene una carita como de... Ya que tal vez estaba... Tiene una carita como entre picarona y también como con una cierta tonalidad de maldad, noto. A ver, vamos a ir viendo porque si no... atractiva y él se sentía inseguro. Quizá por todo esto sea la razón por la cual el 16 de enero bien la sonrisa picarita de acabar con la vida de esta mujer utilizando una arma punzocortante 30 veces contra ella. Cuando este hombre hizo lo mencionado, lo hizo poco después. Para hacer eso igual tenés que tener un nivel de locura. Igual mira la cara, boludo. Los ojos... Todo este acto quedó grabado en un video que a día de hoy obviamente no se ha difundido, pero lo peor quizás es que el hombre hizo todo esto en presencia de su hijo de 8 años, al cual también intentó arrebatarle la vida. Sin embargo, no pudo hacerlo. Después intentó tomar su propia vida, pero tampoco tuvo el valor para hacerlo, por lo que horas después fue... A ver, esto la verdad que es un caso de tantos. No es porque sea peruano, no es porque sea... En todos los países del mundo pasa una historia así o similar. Pero bueno, y actualmente es parte también lo mismo. Lo peor del caso es que el niño se quedó con los padres del asesino y sus abuelos tratan de convencerlo de que su padre no era una mala persona, e incluso llegaron a amenazar a la prensa con difundir el video de Fit Mommy en las redes de la mujer para que dejaran de manchar la reputación de su hijo. En el año 2009, durante el segundo mandato del presidente Alan García,
ocurrió un evento conocido como el Baguazo, el cual fue un conflicto armado que hubo entre fuerzas de la policía e indígenas de la zona de Bagua en Perú. Esto debido a que el presidente acordó un tratado con los Estados Unidos y algunas empresas privadas para poder extraer todos los recursos de esa zona del Amazonas. Sin embargo, esta zona de Bagua estaba protegida por ser una zona indígena y el presidente tenía que hacer una consulta con la gente de la zona antes de hacer cualquier trato, cosa que evidentemente no fue así, por lo que los indígenas montaron una manifestación que escaló a la violencia, acabando con la vida de varios policías y varios indígenas. Lastimosamente, después de esto, el gobierno sí logró obtener las tierras de la gente de Bagua. Seguro, si iban a por eso. El objetivo era El valor de la verdad es un programa en Perú que consiste en someter a personas a un polígrafo y hacerles preguntas íntimas con la intención de saber si están diciendo la verdad o están mintiendo. La verdad o la mentira. ¿Son tan efectivas esas máquinas o Saya Sánchez, de 19 años, que en ese programa había llevado a su madre y su expareja, y en una serie de preguntas que le hicieron a la joven le cuestionaron si ella había sido infiel a su pareja, a lo que respondió que sí, y también le preguntaron si había aceptado tener relaciones para adultos a cambio de dinero y respondió que sí. Quizá debido a la vergüenza que pasó la expareja de Ryan ante cadena nacional, un par de días después decidió acabar con la vida de la joven Thalía, razón por la que actualmente está preso. No, boludo. En el año 2017 ocurriría una de las mayores tragedias más grandes de Lima, Perú, pues Eduardo Glicerio, quien días antes en la Plaza Royal trabajaba como vendedor de salchipapas y hamburguesas, perdió su puesto debido a que los policías le dijeron que ya no tenía permiso para vender más en ese lugar, por lo que a manera de venganza al día siguiente fue con un arma de fuego para accionarla a altas horas de la noche. Esto duró todo el día, dejando un total de 6 personas que perdieron la vida, incluyendo al propio Eduardo, y 10 personas heridas. Lastimar a gente inocente. Es como que tener odio por tener odio. Se encontraría en la región de Tacna a una joven de 20 años llamada Judith Machaca con ausencia de vida. Ella había sido reportada como desaparecida el año 2020. Lastimosamente no solo se encontraba Judith, sino que también una adolescente de 14 años llamada Noemia Escobar. Ambas mujeres fueron encontradas en un pozo a más de 80 metros de profundidad. Esto ocurriendo en el terreno de los padres del principal sospechoso de este caso, el cual era un policía llamado Santiago Paco, el cual no solamente confesó que ayudó a esconder la evidencia, sino que él no fue quien le arrebató la vida a las mujeres, sino que fue otro grupo de policías que ayudaban a salir a los culpables acusados por cometer el peor abuso. Pero no solo a salir libres, sino que también estos policías les daban información a este tipo de personas acerca de mujeres que estaban vulnerables, ya que se presume que tenían una red de trata en conjunto con el crimen organizado. En la mitología andina existía un ser mitológico llamado Pistaco, el cual era un hombre que le arrebataba la vida a las personas quitándoles la cabeza para después quitarles la grasa del cuerpo. Una leyenda que se creía perdida por el tiempo, pero sin embargo básicamente tomó notoriedad en el año 1989, donde este mito se volvería realidad cuando un grupo de personas privaría de su libertad a otras para hacer exactamente una persona que sería influenciada por y únicamente se dieron cuenta debido a reportes de las personas que decía que tenían familiares desaparecidos, por lo que después de que la policía buscara en las zonas, dio con el lugar en donde los responsables hacían todo este acto con las personas para sacarles la grasa y después venderla en el mercado negro. Y quizá te estés preguntando qué clase de persona compraría este tipo de grasa. Lo cierto es que los responsables confesaron tiempo después que un litro de grasa humana lo vendían en $15,000 a personas que, me sorprende ni lo más mínimo, nombre, sí dijeron que se encargaban de hacer cosméticos. El mercado negro, por muy ajeno que a la mayoría de gente no sea, hay un mercado gigante y abarca un público inmenso. Aunque a nosotros, personas normales, vamos a decir, nos parezca una locura, nos parezca algo de película. Pasa, y estoy seguro que pasa más cerca nuestro de lo que creemos. Europa. Natacha de Kronborg era una turista belga, la cual en el año 2022 se reportó como desaparecida en Perú, luego de que decidiera hacer un viaje sola al cañón del No es la primera ni la última turista que desaparece después del reporte en cualquier otro país. Y después de varios intentos de búsqueda, ella fue encontrada sin vida en el río Colca. Y es que aparentemente, como esta joven había ido sola, quizás no sabía los peligros que podían existir en estos lugares, por lo que una de las teorías más factibles de lo que sucedió es que la joven tropezó o dio un mal paso y terminó perdiendo la vida, pues ella fue encontrada entre dos rocas del río. Lamentable, pero no es loco. El agua dulce ayuda al proceso de descomposición, sería la razón por la cual en lugar de encontrar a Natacha, simplemente encontraron un...
En el año 2013 ocurriría un caso que estremecería a Perú, pues Marco Arenas, junto con su pareja María Rosa, a ver ese Marco Arenas, es decir, entre los dos tomaron la vida de la madre de Marco Arenas. Esto debido a que supuestamente Marco decía que su madre era demasiado mala con él y ya no pudo soportar más estar junto a ella. El problema es que Marco no solamente venía de una familia de dinero, sino que tanto su madre como su padre hicieron todo lo posible para criarlo. La herencia en juego estaba, dándole todo lo que quería, y además de que fue criado, supuestamente dicho por su padre, con mucho amor y cariño. Sin embargo, eso es lo que dice el padre. Para Marco. Eso es lo que dice el padre. A ver, si vos, o sea, haces ese tipo de cosas, y sobre todo con un padre, matando a un padre, es porque, o dos cosas, o tenés predisposición genética a la maldad, que eso es una realidad, o te educaron para la mierda y sos un HDP, que es la mayoría de estos casos, que se mezclan las dos cosas, predisposición genética a la maldad y que tuvieron una crianza rara. Quien decidió tomar la vida de su propia madre, privándola del oxígeno. Claro. Después intentaría deshacerse de la evidencia utilizando fuego. Lamentablemente, el análisis forense reveló que cuando Marco la privó de su oxígeno, simplemente bueno, una especie de Menéndez Brothers, pero peruana, se podría decir. Debido a todo esto, Marco como a su pareja se les dieron un total de 20 años en prisión. En el año 2005, un hombre llamado Joren van der Sloot acabaría con la vida de Natalie Holloway, de 18 años, la cual fue reportada como desaparecida, pero hoy se sabe que fue víctima de este joven, el cual acabó con ella con la ayuda de 2 hombres más. Luego de esto, el propio Joren estafó a la madre de Natalie, diciéndole que le depositara dinero para revelarle dónde se encontraba su hija, cosa que evidentemente nunca hizo. Incluso después de recibir el pago, poco después se escapó a Perú para evitar ser encontrado, en donde volvió a cometer un crimen muy parecido, acabando con la vida de Stephanie Flores, una mujer de 21 años, quien presuntamente, cuando la llevó a su habitación de hotel, ella revisó su laptop y vio todas las pruebas que inculpaban a Joren, por lo que también decidió acabar con Stephanie de una manera violenta. Actualmente este hombre está pagando una condena de 28 años en prisión. Sí, igual después va a salir y va a hacerle vuelta a lo mismo. Uno de los casos... pasa como el caso de Jeffrey Dahmer, que el tipo se encerró, se entregó porque el tipo decía, yo esto no lo puedo evitar, está en mí. Y también es como la metáfora del alacrán que pica al sapo, que todo el mundo lo conoce. El sapo le pide, ¿me ayudas a cruzar el mar? El alacrán le dice, ¿me ayudas a cruzar el mar? El sapo le dice, no, porque me vas a matar. A lo que el alacrán le dice, no, porque si no, yo no llego. Llegan, lo pica, lo mata y dice, ¿por qué me hiciste esto? Está en mí, es mi naturaleza, le responde el alacrán. Más impactantes que esconde el hospital Víctor Larco Herrera es sin duda alguna el caso de Consuelo Berrocal, el cual es una mujer que a sus 23 años de edad se convirtió en madre. Sin embargo, a diferencia de todas las mujeres que pasan por esta etapa, Consuelo tenía unos planes muy diferentes, y es que en un documental que se hizo en esta institución confesaría su crimen, y básicamente lo que hizo esta mujer fue que a los 60 días de nacido su hijo, lo miró fijamente a los ojos y le dijo que iba a acabar con su vida y después se lo iba a comer, cosa que finalmente terminó cumpliendo, razón por la cual se encontraba en aquel hospital psiquiátrico. Y en el video documental en el que se le ve a esta mujer y se le pregunta el por qué estaba ahí, además de decir lo anteriormente mencionado, dice que no se arrepiente de lo hecho, pues ella afirma que su hijo era un engendro del demonio y que está mejor en el cielo ahora que ha liberado su alma. Mamita, boludo. Mamita. Enfermedades mentales. Como hemos podido ver a lo largo de todo este video, en Perú hay una gran cantidad de personas que hacen cosas poco racionales, ya sea que sean personas que toman su propia vida o que disfrutan de tomar la vida de los demás. Y esto no es algo que se ha inventado, pues incluso entre los propios peruanos saben que la salud mental de todo el país está gravemente mal, pues no es normal que la mayoría de crímenes sean tan agresivos y violentos, además que durante la pandemia se vio un incremento de personas con diferentes enfermedades mentales que estaban afectando su vida y la de sus conocidos. Sin embargo, muchas personas dicen que la pandemia lo único que hizo era resaltar aún más estos rasgos de las personas que de por sí ya tenían una enfermedad mental, por lo que Perú es uno de los países con más enfermedades mentales de Latinoamérica, un hecho que lastimosamente el propio gobierno de Perú no sabe cómo tratar, pues la salud mental en el país aún es un tema de discusión y con poco apoyo del gobierno, por lo que puede que este problema acerca de sus ciudadanos que sufren de múltiples enfermedades mentales más importancia a este tipo de temas resuelto. Bueno, a ver, el video es una locura. Acá está, yo te lo voy a dejar siempre el video original. Si te gustó, me vas a ayudar mucho con un like. ¿Qué le pasa a la gente que no le da like? Caen en mala suerte. No sé por qué, pero pasa. Suscribirte también para apoyarme. Si no te suscribís no pasa nada, pero me estarías ayudando. Y